Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de noticias importantes para el mundo móvil. No es un video de Warzone Mobile para la gente que pregunta, lo que pasa es que pongo Warzone Mobile porque fue el último juego de dispositivos móviles pesados que han sacado. Y como Microsoft es el dueño y como lo que dice en el título del video es completamente cierto, sí. No sé si ustedes recuerdan, pero hace un par de meses yo subí un video en el cual Xbox estaba pues planteándose sacar su tienda para dispositivos de juegos o móviles, así como lo que es Play Store, así como lo que es App Store, básicamente haciendo énfasis en ese aspecto posible que mucha gente había pensado. Si Microsoft en serio se iba a plantear sacar juegos para dispositivos móviles, además de solo tener los típicos que ya tienen en su poder después de obviamente adquirir completamente lo que es 100% pues Activision, como ustedes saben pues Activision Blizzard tiene entre ellos pues el Candy Crush, los Call of Duty, etcétera. En fin, entonces Microsoft al día de hoy puede que tenga juegos de dispositivos móviles como lo que es COD Mobile, porque son dueños de Activision ahora, solo que está compartido con Tencent Games. Y luego tenés el Warzone Mobile, que es 100% de Activision, que le pertenece completamente a ellos por parte de Microsoft. Y es que, como ustedes saben, mucha gente, o tal vez no lo sabe actualmente al día de hoy, pues sí, Xbox ha anunciado oficialmente de que la tienda estaría llegando entre junio y julio. Y va a ser una opción viable, así como una Play Store para dispositivos Android. No se sabe cuándo llegue para Apple. Como ustedes saben, ya saben los lineamientos de Apple que se han estado cambiando actualmente al día de hoy, tanto en Europa o en otros países correspondientes con el tema de Apple, de que ahora se pueden pues descargar aplicaciones externas y que se podrá descargar aplicaciones externas. Obviamente en Android es un poco más sencillo porque solo necesitas la aplicación, una APK y listo. Ya tienes actualmente lo que quieras tener en tu estudio desarrollador completamente en dispositivos Android. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Sencillamente ya lo sabemos. Y es que actualmente, según Bloomer, y lo ha comentado de buena manera, como ustedes lo quieran saber, pues Bloomer lo ha comentado así tal cual. Sarah Bond, presidenta de Xbox, confirma que la tienda de aplicaciones móviles de Xbox será una alternativa a la Play Store. Llegará a móviles entre junio y julio. Y es que me parece perfecto de que el catálogo tanto de juegos de dispositivos móviles para Xbox sea mediáticamente estable. Ahora, ¿qué juegos nuevos tendríamos completamente para lo que es Microsoft? Veremos. En fin, Microsoft en teoría debería estar apuntando para muchos juegos de dispositivos móviles. Se había hablado del Titanfall Mobile, se había hablado incluso del Overwatch Mobile, se había hablado de incluso Halo para dispositivos móviles. Entre otros juegos que podrían estar llegando de IPs fuertes como un Gears of War para dispositivos móviles e incluso otras IPs fuertes que tiene actualmente pues Microsoft, además de incluir lo que es el Game Pass dentro de dispositivos móviles como tal. O sea, ya tenemos al día de hoy Game Pass y Xbox como aplicaciones correspondientes dentro de la Play Store, pero ahora tendríamos una aplicación mediáticamente como lo que sería la Xbox Store Mobile, que se asimilaría, o sería similar, mejor dicho, como lo que tendremos al día de hoy como lo que es una Play Store. O sea, ya, para que se hagan la idea. Ahora, mediáticamente los juegos que pues son completamente dispositivos móviles de Microsoft, de Activision Blizzard, pues los tendremos obviamente, pero ¿qué juegos nuevos se anunciarán con esto? Como ustedes saben, también tenemos un showcase en junio acerca de Xbox, acerca de lo que quieren sacar, además del Call of Duty 2024, que ya sabemos que va a ser un Black Ops, entre otras cositas más que se van a estar añadiendo. ¿Qué cositas más nos tendrá preparada completamente Microsoft? Es cierto que han cerrado muchos estudios, entre ellos el estudio que creó uno de los jueguitos que poco se habla de que fue muy apoyado por la crítica pese a todo, y es el Mighty Doom, que es básicamente el mini Doom, que es en 2D, versión 3D, que solo tenías que controlar al Doom Slayer. Pero puede que haya un Doom Slayer en dispositivos móviles solo multijugador entre demonios y Slayers, que sería buenísimo. O otros modos de juego o otros estilos multijugador que podrían llegar para dispositivos móviles. Como ustedes saben, el mercado más grande al día de hoy es móvil, le siguen las consolas y por último PC. Pero al día de hoy el mercado móvil ha sido el mercado más potente hasta la fecha. Me van a decir, dentro, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene un dispositivo móvil y todo el mundo puede darse el gusto de jugar completamente. Si no me crees, solo mira las estadísticas que ha generado completamente nuestra gente de Tencent Games, que son los número uno en cantidad de ingresos. Y eso se debe a sus juegos de dispositivos móviles, que son juegos AAA. Sí, estamos hablando de PUBG Mobile con Mobile. O sea, juegos AAA, relativamente juegos en los que seguramente no le tendrías tanta fe, pero bueno, en fin, al día de hoy, pues ya te digo yo que sí le vas a tener mucha fe. Y esto de la Xbox Mobile Store, sabíamos de que era completamente verdad cuando se había filtrado, pero ahora que la propia, obviamente, presidenta de Xbox confirmaría completamente todo esto, pues solo nos deja quedar más claro de que sí. O sea, obviamente, ya te digo yo, de que las noticias son cada vez más fuertes. Incluso aquí lo dice, lanzamiento de la tienda móvil entre junio y julio. La tienda se lanzará con títulos de Microsoft como Call of Duty Mobile, Warzone Mobile, Minecraft, Candy Crush y más. Esos ya son juegos
grandes que ya sabemos que están dentro del Play Store, pero veremos qué juegos más incluyen. Aquí lo que más me importa son los juegos nuevos que van a incluir, no los juegos viejos que ya tenemos o los juegos que acaban de salir, porque esos juegos ya los tenemos, sino qué más va a incluir Microsoft en su servicio de dispositivos móviles, qué juegos nuevos se vienen, qué tipo de acceso o editable van a venir. Bueno, en fin, si bien inicialmente se limita a acceso web, la tienda pronto contará con una aplicación, más editores tendrán acceso a la tienda más adelante. Lo que quiere decir de que editores tanto como desarrolladores a nivel gráfico podrán meter sus juegos dentro del propio Xbox Microsoft, o como quieran decirle, Microsoft Store Mobile o la Xbox Mobile Store. Puede que sea bueno, puede que sea una muy buena noticia, porque tendremos juegos de Microsoft dentro completamente de dispositivos móviles, algo que no hemos tenido desde hace mucho tiempo, o pueda que pues no tengamos casi mucho que decir. Pero bueno, si algo estoy de acuerdo, y muy de acuerdo, es que al día de hoy nos está sorprendiendo a Microsoft con lo que quiere hacer para dispositivos móviles. Espero de que incluso se enfoque mucho en muchos juegos de dispositivos móviles. No creo que nadie se nos va a tener un Halo para dispositivos móviles, y sí pueda que tengamos un Halo, sería muy bueno. Puede que tengamos, no sé, un Overwatch. Sabemos que van a haber más juegos incluso relativamente, que sabemos un Far Cry. Además, no sería loco, porque teniendo en cuenta que Ubisoft, pues, tenemos un Rainbow, van a sacar un The Division, van a sacar un Assassin's Creed que está en desarrollo, que lo hemos probado en dispositivos Android. Probé el Assassin's Creed, probé el The Division, Rainbow también, que está ahí. Entonces quiere decir de que Xbox pues va por todo o con todo para dispositivos móviles y ver qué puede salir bien y qué puede salir mal. Incluso el Game Pass, servicio Game Pass para juegos incluso que sean completamente de la nube, con servidores activamente de la mejor manera posible, sin necesidad de VPN en todos los países de Latinoamérica. Sé que en otros países va bien, creo que es en México o Argentina u otros países de Latinoamérica, pero sería bueno ver cómo relativamente esto afecta hasta cierto punto lo que quiere hacer o lo que quiere dar a entender la gente de Microsoft. Ahora, yo quiero saber qué piensas acerca de ello. Pienso de que la Mobile Store de Microsoft es un acierto muy bueno, porque esto quiere decir de que pues Xbox quiere hacer su propia tienda oficialmente. No como lo que quiso hacer Epic Games, que Epic Games solo se ha batido por 2 juegos, 3, si cuentas ¿cómo se llama? Battle Breakers, que Battle Breakers al final lo terminaron cerrando porque pues lamentablemente pues no dio tanta bola como pensó Epic Games. Y al día de hoy Epic Games solo tiene 2 juegos activos en dispositivos móviles y solo en Android. Bueno, el otro sí está en Apple, que está en la App Store, que es el Rocket League Sideswipe, pero Rocket League Sideswipe ni siquiera tiene microtransacciones. Básicamente es diversión en teoría. Pero bueno, ya veremos qué pasa con todo esto. Bueno, haciendo énfasis en lo demás y como siempre dándote la información detallada de lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar completamente del propio pues Microsoft en general, pues sí, Xbox va a traer la Mobile Store y va a traer muchos juegos de dispositivos móviles AAA. Esperemos de que sí, porque que no sea solo, ok, vamos a estar solo con los juegos que ya tenemos, porque al fin y al cabo lo que más importa son juegos nuevos que vamos a estar viendo, preparando y visualizando de lo que pueda estar llegando de la mejor manera posible. Habiendo dicho eso, pues nos veremos en un próximo video del canal. Espero te haya gustado, espero que te haya encantado esta información, porque sí, tenemos actualmente la Xbox Mobile Store, claro que sí.